2/3 partes de toda la plata que existe en el mundo ha salido de las entrañas de esta tierra. Ahí nomás. Hay otro Guanajuato abajo. Literal, hay un Guanajuato enterrado. ¿Lo sabían? Son bebés, Eran bebés. naturalmente son bebés que murieron. Los pequeñitos que morían sin haber sido bautizados Sí. eran en realidad un regalo de Dios para los padres. Hay que recordar que nuestras momias han estado en Japón, ¿no? Han viajado. Han estado en los Estados Unidos, han viajado más que lo que pudieron viajar en vida. La desesperación lo hizo apostar a su propia esposa. ¿Y la poesía con el diablo? Los españoles tienen que pagar un impuesto por vestirse de determinada manera. Pues se visten de indios para no pagar el impuesto. No pago. Y los indios se visten de españoles. Amigas y amigos, yo soy Alma Coronel. Hoy tengo el gusto de saludarlos desde Guanajuato. Vamos a conocer sobre este bello estado y bueno, pues ahora sí que como siempre les digo, vamos con los expertos y yo quiero presentarles y agradecerle al cronista de Guanajuato, Eduardo Vidaurri. Gracias, muchas gracias por recibirnos. Mucho gusto. Es un placer estar aquí en Guanajuato. Se trata de una de las ciudades antiguas de México en donde han ocurrido infinidad de historias. La primera gran batalla por nuestra independencia nacional se libró en Guanajuato. Aquí fue capital de la República durante el gobierno de Benito Juárez. Tenemos expresiones de la arquitectura barroca, churrigueresca de primer nivel. Y bueno, una historia súper interesante que ya iremos descubriendo. Hablábamos cómo es que se hizo esta ciudad y que fue pues por casualidad. Sí, fíjate que no estaba en el plan de los conquistadores el fundar una ciudad en estos territorios. Cualquiera que venga y conozca nuestra topografía, pues pensaría cómo es que a alguien se le ocurrió fundar una población aquí. Pero ¿qué pasó? Un arriero que iba de México a Zacatecas por el Camino Real, de repente le sorprendió la noche, prendió una fogata para proporcionarse calor, cocinar los alimentos, descansó. Y al día siguiente descubre que una de las piedras donde puso esta fogata escurre un hilillo plateado y se da cuenta que es plata y entonces ocurre que se produce el descubrimiento de la primer mina de plata del distrito minero de Guanajuato en el año de 1548. 2 años después, otro arriero de nombre Juan Rayas va a descubrir en 1550 una mina. Curiosamente la descubre el 24 de junio de 1550 y entonces se la dedica a San Juan el Bautista, su santo. Y esa mina, la mina de San Juan de Rayas, sigue funcionando. Esa mina va a ser el pretexto para que empiece a concentrarse un gran número de habitantes en esta localidad, ¿no? Hay ataques de los feroces chichimecas que están irrumpiendo constantemente y que entonces hacen que se tengan que construir 4 fortines o 4 templos con hospitales para proteger a los españoles y a los indígenas que colaboraban en el trabajo de las minas. El fortín de Santa Ana, el fortín de Tepetapa, el fortín de Santiago en Marfil y el fortín de Santa Fe. Este último va a ser el que genera el imán para que una gran cantidad de personas se vengan a vivir a Guanajuato y por eso es que desde entonces nos llamamos el Real de Minas de Santa Fe de Guanajuato. Y bueno, pues es que hablamos que este lugar, pues la plata se da en gran cantidad. Sin duda, es un centro productor de plata por excelencia. 2/3 partes de toda la plata que existe en el mundo ha salido de las entrañas de esta tierra. Ahí nomás, porque nosotros en Zacatecas podemos presumir que tenemos plata, pero en Guanajuato nos dicen, espérense, bueno, acá tenemos más. Tienen plata de mucha ley en Zacatecas, digamos, de mejor calificada que la nuestra. Este es el Templo de San Diego, es una portada barroca de estilo churrigueresco de la segunda mitad del siglo XVIII, prácticamente 1780 y algo por ahí, que se trata de una reconstrucción. La primer orden de religiosos que tuvo presencia en Guanajuato fue la orden de los franciscanos descalzos, en una rama que se denomina los dieguinos. Por eso es que es el templo de San Diego de Alcalá. Y bueno, este era un conjunto, o este era parte de un conjunto de 5 construcciones religiosas que con el tiempo se fueron perdiendo y que ahora ocupan
edificaciones tan magníficas también y tan suntuosas como el Gran Teatro Juárez de Guanajuato, ¿no? Aquí a un costado. Una joya también de nuestra arquitectura artística mexicana. Sí, que también pues, merece un video aparte, ¿verdad? Lo que es el Merece teatro. un tratamiento especial, claro que sí. Pero bueno, vamos ahorita a dar un recorrido. Me decía, cronista, que vamos a empezar acá hacia este lado. Yo voy a Sí, donde vamos a sea me caminar lleve. un poco a una parte, la parte antigua del convento de San Diego para que conozcan ustedes los vestigios que quedan de aquel Guanajuato enterrado, porque hay además un Guanajuato oculto bajo las entrañas de esta tierra. A ver, ¿cómo? ¿Un Guanajuato abajo? ¿Abajo de donde vamos caminando nosotros? Abajo de donde vamos caminando nosotros existe la ciudad original, una ciudad que evidentemente quedó sepultada por efecto de las inundaciones. Se tuvo que tomar una decisión, elevar la caja del río unas 6 u 8 varas. Eso provocó entonces que crecieran unos albarradones, unas grandes bardas de mampostería y que todo quedara sepultado y entonces empezar a construir Guanajuato a partir del nivel en donde vamos caminando. O sea, literal, hay otro Guanajuato abajo. Literal, hay un Guanajuato enterrado. ¿Lo sabían? Yo lo desconocía. Esta es la ciudad original. Si te fijas, el cimiento empieza en donde está la estructura de fierro, el cimiento nuevo, y de ahí se construye hacia arriba de nueva cuenta el templo, y muchos años después se construye de aquí hacia arriba el Teatro Juárez. Entonces aquí estamos en la parte original de la ciudad. Pero ese es un patio. Esto fue un patio en el siglo XVI, en el siglo XVII, un patio en donde los frailes caminaban, tenían su pozo. Es decir, el río estaba un poco más abajo todavía de donde estamos. Una población que no se entendía del todo, porque la minería genera mucha ambición, genera mucha codicia. Sí. Si a ti te va bien en tu mina y al otro le va mal, eso genera envidia y genera enfrentamientos. Nosotros tuvimos muchas guerras que se conocieron como sacemis o safenis, y esas guerras no se resolvieron sino hasta que vino un misionero jesuita, José Vidal, a predicar a los guanajuatenses, a tranquilizarlos y a implorarles a través de un sermón, el famoso sermón del perdón de las injurias, y entonces todos los guanajuatenses decidieron consolidarse como una sola sociedad y construir juntos el Guanajuato de ahora. O sea, como bajarle a las envidias y decir, tranquilos, o sea, no, capaz que se nos desaparece a todos la plata. Sí, sin duda, sí. Pero qué maravilla que se conserve todo esto todavía, señor Pues aquí lo tenemos, todas las casas del centro tienen algunas recámaras, algunas habitaciones que se encuentran a este nivel, y muchas otras están sepultadas. A propósito, acaba de pasar el Día de los Muertos. Sí. Tenemos en Guanajuato muchas momias, y tenemos muchas momias pequeñas, niños a los que llamamos angelitos, porque existía la creencia de que los pequeñitos que morían sin haber sido bautizados eran en realidad un regalo de Dios para los padres, que les había concedido tener un ángel para que los cuidara en el cielo. Pues hoy tenemos aquí una exposición de angelitos, una exposición de momias de niños pequeños que pues también están resguardadas en nuestro internacional Museo de las Momias y que están puestas aquí para poderlas apreciar. Ay, es que Guanajuato, bueno, lo sabemos, es famoso por sus minas, pero también por sus momias, ¿verdad? Aquellas películas que hicieron muy famosa Guanajuato, ¿verdad? Que las momias contra el santo. Hace 50 años, medio siglo. Sí, ¿verdad? Sí. Ya hace tanto, ¿verdad? Híjoles, qué rápido pasa el tiempo. Pero bueno, podemos ver, sí podemos accesar Adelante. acá a este lado para pues, mostrarles las momias de estos pequeñitos, porque vean el tamaño, pues... Son bebés, bebés. Naturalmente son bebés que murieron. Podemos ver cómo se acostumbraba, por ejemplo, enterrarlos con su propia ropa, sus zapatitos, su muñequita. En este caso se trata de una niña que fue enterrada con su muñequita, y vemos cómo toma con la mano la muñequita. Sí, es decir, cómo se la pusieron entre sus... Siempre hemos tenido esa curiosidad. ¿Qué pasa con nosotros después de la muerte? Bueno, en este caso podemos ver a la muerte niña. Todas estas personas, estos cuerpos áridos que vemos aquí, que popularmente conocemos como momias, proceden del Panteón de Santa Paula. Es un panteón del siglo XIX. Antes, Guanajuato, como en otras ciudades, en otras poblaciones, la gente cuando moría era sepultada en los atrios de las iglesias. Era un famoso camposanto. Si tenías recursos, quizá te alcanzaba para que te sepultaran dentro del templo.
¿Y Si si tenías no? muchos recursos, a lo mejor te alcanzaba para estar junto al santo de tu preferencia. Ay. Y si tenías de verdad muchos, pues a lo mejor te alcanzaba para estar junto al altar principal. Ahí se veían los niveles de la Claro, gente claro. de dinero. Claro, pero luego eso se volvió muy controvertido por temas de salud, ¿no? La salubridad pública se impuso y en el siglo XIX comenzó la construcción de panteones en las partes periféricas de la ciudad, en las orillas de las ciudades. Y fue así como se construyó en Guanajuato un panteón de Santa Paula, el Panteón Municipal de Guanajuato, que está en Tepetapa 20. Dicen, donde suben 5 y bajan 4, porque generalmente los llevamos cargando, ¿no? Es 4 personas cierto, cargando un 4 muerto y- cargan, sí. La casa de todos también le dicen, ¿no? Ahí vamos. Ahí vamos a estar todos. Y bueno, este panteón es singular porque se descubrió inmediatamente después de que se abrió, 5 años después, el cadáver de un médico francés, Remigio Leroy, que vivía en Guanajuato. No pagaron perpetuidad sus descendientes, entonces sabemos que en cualquier panteón del mundo, cuando no ocurre esto, hay que sacar el cuerpo, Y dárselo a otro. exhumarlo, cremarlo y entonces dejar el espacio disponible. Pero resultó que estaba momificado. Así, caray, no le pasó sí, nada. como caramba, ¿qué le pasó al doctor? ¿No? Sí. Se decidió conservar y paulatinamente se fueron consiguiendo más cuerpos con estas mismas características, lo que hace que Guanajuato tenga la colección más grande de cuerpos áridos o de momias del mundo, ¿no? Entonces no es que llevaran una preparación especial. No, no es una preparación, es una circunstancia natural para que ellos queden en este estado de conservación. Ah, entonces no son como las momias allá de Egipto que decían que llevaban una preparación, un embalsamamiento muy especial que daban para que sus cuerpos perduraran. Aquí no. Aquí O sea, no, aquí se trata es la tierra. de una ¿O qué es? deshidratación, No. digamos. Se habla mucho de eso, no sabemos si es la tierra, si es la parte de circunstancia que ocurre dentro de la gaveta. Hay quienes dicen que es el agua de Guanajuato, que si tomamos agua en Guanajuato entonces nos vamos a momificar. Así Oiga, que pues si a ya tomar estuvieron por agua. ahí... Déjeme llevo unos garrafones. sí, es probable que les toque momificarse. Sí, con suerte ya no me deshago. Estamos viendo la piel que sigue pegada Está en el ahí, cráneo. sí. Guanajuato, además de ser una ciudad minera, también ha sido una ciudad turística. Hay algunas guías turísticas muy antiguas, la guía Campbell's, publicada en los Estados Unidos de Norteamérica, que invitaba ya a los norteamericanos a conocer México y algunas ciudades como Zacatecas, por supuesto, como Guanajuato. Y cuando te recomiendan cosas en Guanajuato, en 1890 el libro te dice, no se pueden perder el macabro espectáculo de las momias de Guanajuato. Sí. Luego vino El Santo, 1970, la película se estrena en el 72 y nos catapulta, o sea, hace de las momias un verdadero fenómeno turístico, ¿no? Y hoy por hoy sigue siendo un punto de atracción porque es parte de nuestra condición humana, preguntarnos qué va a pasar con nosotros después de la muerte. Y bueno, ahorita estamos viendo esta momia, dice que es de una bruja, ¿la bruja? En realidad no, ¿No? esa es la construcción de las historias del pueblo que le van armando a cada uno de nuestros cuerpos, pues algunas leyendas, ¿no? En realidad son personas comunes y corrientes que de alguna manera no tuvieron la suerte de contar con los recursos para pagar su perpetuidad y que, bueno, el pueblo se encarga de pronto de inventarnos también Historias. leyendas, historias, fábulas y, bueno, de alguna manera también es parte de lo que ocurre en cualquier lugar del mundo. Hay que recordar que nuestras momias han estado en Japón, ¿no? Han viajado. Han estado en los Estados Unidos, han estado en la Ciudad de México. Siempre son recibidas con mucha veneración. Se hacen caravanas impresionantes con patrullas, motociclistas, carrozas para acompañar a nuestras célebres momias de Guanajuato. Han estado en muchos lados, han viajado más que en vida, yo creo, ¿verdad? Hay momias viajeras. Bueno, sin duda. Esta calle antiguamente fue el Camino Real. Luego se llamó Sopeña por la presencia de un vecino muy importante, un vecino principal, Juan de Sopeña y Lerrán, empresario minero, capitán, con un montón de cosas. Pero esta ha sido la calle principal de nuestra ciudad durante siglos. Vamos nosotros a pasar ahora muy cerca del edificio de gobierno municipal, un palacio que se construyó en 1616. Juárez vivió en Guanajuato, despachó aquí los asuntos más importantes de la República para poner a salvo el proyecto republicano, el proyecto liberal. Entonces, es verdad que sí somos una ciudad muy entregada a los principios religiosos, algunos pueden decir que extremadamente conservadores, pero también siempre hemos estado en el mejor lado
de las necesidades de nuestro país, y entonces si lo que era necesario era defender el proyecto republicano, aquí se defendió. Ah, y entonces podemos decir que en este edificio estuvo Benito Juárez desde aquí trabajando. Desde aquí trabajando, aquí puso a salvo toda la idea del proyecto de república. Desde aquí se empujaron con mucho esfuerzo las leyes de reforma en un periodo de un mes, porque también era la presidencia itinerante, no andaba corriendo a diferentes puntos de la república, pero aquí estuvo. Juárez iba al teatro todos los días, había un café por aquí, Juárez iba todos los días al café, platicaba con los vecinos de la ciudad. O sea que él fue feliz aquí. Fue feliz, le encantaba Guanajuato, por supuesto. Pues cualquiera en Guanajuato es feliz, ¿no? Sí, de verdad. Llega uno y no se quiere ir. Hoy por hoy, este año 2022, nuestro Festival Cervantino cumplió 50 años, medio siglo de existencia. Es el festival cultural de los más importantes del mundo. Así es. Entonces, pues sí se nos da también esta parte de la cultura. Ya lo traen en la sangre, ya Sí. lo traen. En esta calle se comenta que en la época colonial, cuando ya Guanajuato era una ciudad próspera y muy rica, pues se establecieron muchos lugares para que los ricos jugaran a la baraja, jugaran a los dados, jugaran, pues no sé, todas estas cosas de apuestas, juegos de Juegos azar. de mesa. Y esta calle originalmente se llamaba Calle de los Guadalajareños, porque aquí venían los vendedores de loza de Guadalajara. Y con el tiempo, cuando se fue transformando para establecer estos casinos, para establecer estos lugares de juego y de diversión, se le llamó la Calle del Truco. Y hoy sigue siendo la Calle del Truco. O sea que en esta calle se vivieron muchas alegrías y también tristezas para los que perdían el truco. Muchísimas cosas, ¿no? Bueno, hay una leyenda, bueno, hay varias, pero la más famosa de la leyenda del Calle del Truco es que un personaje pero muy ambicioso de pronto fue invitado a jugar por un personaje misterioso al que solamente le brillaban los ojos, y entonces apostó con él, le ganó, o creo que se dejó ganar, pero luego cuando ya estaba muy emocionado empezó a apostar más y empezó a perder. La desesperación lo hizo apostar a su propia esposa. Cuando pierde se da cuenta que estaba apostando contra el mismísimo diablo, y entonces cuentan que ese personaje se suicidó y ahora anda vagando por las noches en la Calle del Truco, lamentándose de haber cometido ese error. Bueno, leyendas como esas son las que surgen precisamente con toda esta historia que tiene nuestra ciudad. ¡Wow! Es que qué leyenda tan interesante. Imagínense apostar a su esposa y la apuesta era con el diablo. Ay, pobre terrible, esposa. ¿No? Pues con razón el hombre dijo, santo cielo, ¿cómo me va a ir con mi esposa? Dejen que le dé la noticia, ¿no? No, pues por eso vaga por aquí. Por eso anda penando todo el tiempo. Sí, no, pues con toda la razón del mundo. Wow. Bueno, mira, casas más interesantes. Pasamos de una, llegamos a otra. Esta casa que durante mucho tiempo fue la Caja Real. Bueno, también fue la casa en donde Miguel Hidalgo nombró a las primeras autoridades emanadas de la independencia, porque Guanajuato fue la primer gran plaza de importancia que recuperó el ejército insurgente. Y aquí entonces, después de eso, se reunió con las personas y empezó a dar nombramientos para ejercer la autoridad del ejército insurgente. Es aquí en donde nace México, es aquí en donde se van a forjar los primeros pasos de nuestro país como nación independiente. Estamos justamente en las puertas del templo parroquial de Guanajuato, un templo que se dedicó en 1696. Es un templo del siglo XVII, de la parte final, pero del siglo XVII. También es magnífico, lo pueden ver por su tamaño, ¿no? Por esta estructura imponente que tiene. Y en el interior, pues tenemos nada más y nada menos que la venerada imagen de la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Guanajuato. Una imagen que nos acompaña a los guanajuatenses desde el año de 1557. Van a ver que está colocada sobre una plataforma, una base. Sí. A esa base se le llama peana. Esa peana es de plata pura, plata martillada. Debe pesar aproximadamente un poquito más de 300 kilos, plata pura. Esta es la Plaza Mayor. Ahora le decimos Plaza de la Paz, porque Porfirio Díaz inauguró este monumento en 1903, un monumento a la paz duradera. Él empezó su gobierno en 1877 y se extiende 30 y tantos años, 32, 33 años. Y fue una época de paz, de mucha prosperidad. Aquí había monumentos dedicados al rey de España. Aquí estuvo la picota para castigar a los insurgentes
que se rebelaron contra el gobierno español. ¿Y aquí los castigaban? Aquí los ahorcaban, aquí los castigaban, aquí se llamaba a toque de armas para defender la ciudad. Es el punto central, es digamos el zócalo de nuestra ciudad. El Zócalo. Pero como tenemos una estructura topográfica tan rara, pues si te fijas el palacio ya quedó un poquito más atrás, la iglesia está un tanto, digamos, chuequita o desorientada, ¿no? Pareciera. Y el monumento, como lo puedes ver, pues es bellísimo. Claro. Es una alegoría a la paz. La están sosteniendo algunos angelitos. Ángeles. Que está ella sobre el mundo, como en esta idea de paz. Sí. Y está encima de un carro romano destrozado en donde se nota una parte de un cañón. Y del otro costado, si caminamos para que lo veas, pues va a estar naturalmente Marte derrotado, el dios de la guerra, derrotado con su posición de haber sido vencido finalmente. ¿Es una boda tradicional así? No, ahora se ha usado mucho, es un producto turístico novedoso. Los visten de blanco a todos los invitados, traen mojigangas, estudiantina. Oh. Y luego traen a unos novios grandotes. Unos noviesotes, unas mojigangas de novios. Entonces aquí hubo desde muy temprano un mestizaje. No había tantas distinciones. Es tan curioso que los españoles tienen que pagar un impuesto por vestirse de determinada manera. Pues se visten de indios para no pagar el impuesto. No pago. Y los indios se visten de españoles. O sea, ellos tienen dinero y se No le visten hace de que españoles. pague, pero... Pero es que es interesante ver cómo se movía el dinero, ¿no? Cómo se movía la riqueza en esa época. Sí. Este es el edificio principal, una institución educativa que este año 2022 está cumpliendo 290 años de funcionar como escuela. Como escuela. ¿No? Y hoy sigue siendo el proyecto cultural y científico más importante de nuestro estado. Soy profesor en la universidad, además de ser cronista, desde hace más de 25 años, casi 30 años ya como profesor en la universidad. Oh. Y bueno, el edificio es fantástico. Tenemos ahí una imagen de los dos fundadores. Casualmente avalamos muy poco del papel tan importante de la mujer en la época colonial, en otros momentos, pero nuestra escuela fue fundada por una mujer, doña Josefa Teresa de Busto y Moya, que está ahí, y por su compadre Pedro Bautista, la escuela de Retana, que está en el otro extremo. Sí. 290 años de una tradición se consigue una vez que logran convencer a los jesuitas de establecer una misión permanente y de empezar a enseñar a la juventud algo de provecho, porque ¿para qué serviría tanto dinero y tanta plata en Guanajuato si la juventud no estuviera educada? Claro. Este es el proyecto que sigue vigente. Estos Ahí estamos jóvenes viendo que se están graduados, graduando, ¿verdad? Están ahorita en las fotos del recuerdo. No es una ciudad que haya sido pensada para automóviles, es una ciudad que se pensó para mulas, Por eso las para calles personas. Entonces, por eso angostas. tienen esta estrechez y bueno, tampoco es el espacio adecuado porque tienen que ir rebajando la peña para construir, para abrir espacios, ¿no? Para irle dando paso a la gente, a la industria. Es una ciudad industrial. Hoy es una ciudad turística, hoy es una ciudad que apreciamos con otras características, pero en sus orígenes, imagínate, la minería de extracción, el beneficio como arte industrial, todo lo que tuvo que haber existido aquí, unas 14,000 mulas podemos pensar para que diario pudiera trabajar la ciudad. Entonces leña, hay que traer agua, hay que traer vino, hay que traer comida, no tenemos un suelo plano, fértil, entonces todo hay que traerlo de la zona del Bajío. Decían, Salamanca, Irapuato, Valle de Santiago, Salvatierra, Yuriria, hay que acarrearlo todo. Desde allá llegaba. La sal viene de Colima, el cobre viene de Michoacán, la madera de Michoacán, en fin, es un lugar que se hace por esta necesidad de sacar la plata, de contar con todos estos recursos, ¿no? Fíjate que hay documentos muy interesantes que nos hablan de cómo la gente se quejaba en el siglo XVIII del gran tráfico que provocaban las mulas. Hay congestionamientos, no se puede pasar, ordenen a los arrieros, esto no es posible. Las mismas quejas de ahora, pero en lugar de coches con mulas, ¿no? Sí. No, hay un solo sentido, van por todos lados. Claro. Pues es que imagínese cruzar una calle en aquellos tiempos también era difícil. Complicadísimo, peligrosísimo además, porque no había orden, no había justicia. Sí. Vamos a entrar ahora a este espacio que es el Templo de la Compañía de Jesús. Podemos ver cómo se dejan testimonios como el piso original. De puras así era Guanajuato antes
de que llegara la modernidad con el pirindongo, con el pórfido. Tenemos estos pisos empedrados, luego tenemos otra etapa que son estos cuartones de cantera. Todo es material de nuestras montañas, todo es material de nuestros cerros. Es que aquí también hay mucha cantera. Sí, y nosotros estamos en un lugar que originalmente era un cerro, que se tuvo que devastar, se tuvo que allanar para poder construir este magnífico templo de la Compañía de Jesús. Este es el templo de los jesuitas, es el templo que da origen al colegio, que se coloca a un lado y que con el tiempo se transformó en la Universidad de Guanajuato. Entonces estamos en un espacio muy especial, muy significativo de nuestra ciudad. Como puedes ver, los detalles de la construcción siguen siendo también impresionantes. Arquitectura barroca, churrigueresca, con muchos acabados, con muchos detalles. Un templo que sigue vigente. En su época fue considerado uno de los templos, casi una maravilla del mundo por su arquitectura. Ha sido despojado, sí, enorme. Ha sido despojado de los retablos originales, son del siglo XIX, XX, ya con un estilo neoclásico. Pero bueno, sigue conservando esa grandiosidad, ¿no? Esa manera de hacerte sentir que estás en la casa de Dios. Sí. 1765 se dedicó el templo. Gran celebración, orquestas, coros, misas, representaciones dramáticas, gente que vino de todas partes para acompañar a los jesuitas en la inauguración de su templo. La Virgen de Guanajuato, que salió en procesión con las llaves en la manita, y entonces ahí viene caminando, ¿no? Para abrir el templo, porque fue la madrina del templo. Ella llegó en 1557, entonces es la primera, ella ya estaba aquí. Y bueno, pues con gran solemnidad, el colegio funcionando, ellos con su actividad pastoral y todo eso. Y 2 años después, 1767, los expulsan. Los jesuitas se tienen que ir de todos los territorios de España, de los reinos de España y naturalmente también de Guanajuato. ¿Qué pasó? La gente los quería tanto, que los resguardó. Vino y los secuestró y los encerró en casas de Guanajuato para no entregarlos. Porque la tarea era entregarlos o que tenían que abandonar el territorio. Disposición, sometida a castigo si no se obedecía. Y entonces los soldados del rey buscándolos, y entonces enfrentamientos, otra vez motines, atacar el palacio de gobierno, a prenderle fuego, a quemar cosas, hasta que luego de algunos días se llegó a un acuerdo de pacificación. Los padres de la Compañía de Jesús se entregan, salen en procesión acompañados por los soldados, pero con todo el pueblo detrás. Resguardándolos, y entonces van a salir por una calle que ahora se llama Sangre de Cristo, pero que originalmente se le llamó Calle de los Desterrados. Y es fecha en que la gente añora mucho a los padres jesuitas. Una vez más, ¿no? El ruido de las campanas del templo. Es que aquí estos son los sonidos naturales de la ciudad. De aquí, ¿no? De Guanajuato, sí. La Compañía de Jesús se funda en el siglo XVI por iniciativa de Ignacio de Loyola, que había tenido una vida azarosa. Él fue militar, un hombre muy dado a la diversión, mujeriego, bebedor, soldado, y en una batalla sufrió una lesión en una de las piernas, lo dejó imposibilitado durante mucho tiempo. En el reposo, él se la pasó leyendo libros de caballería como Don Quijote de la Mancha, dijo Cervantes, ¿no? Y cuando se agotaron los libros de caballería, lo único que le podían arrimar eran vidas de santos. Y empezó a leer la vida de un santo y la vida de otro santo y la vida de otro santo, y en fin, entre tantos santos se convenció de que Dios le estaba haciendo un llamado. Fue y se encerró en Manresa, un pueblo muy cerca de Barcelona, en una cueva, a redactar un documento que se llama Los Ejercicios Espirituales. Es una guía para convertirte a la buena vida y que dejes todo lo malo, ¿no? Por eso es que tenemos aquí una cueva, la fiesta de la cueva, ¿no? Pero bueno, luego Ignacio de Loyola se presenta ante el Papa para decirle que él está dispuesto a enfrentar a Lutero, a Calvino y a todos aquellos que están empujando la reforma protestante. Sí. Y el Papa autoriza la creación de la Compañía de Jesús. Ignacio de Loyola le jura obediencia específica al Papa, ¿sí? ¿Qué pasa? En el siglo XVIII, 1750, cuando empiezan a impulsar con mayor énfasis las reformas borbónicas,
una de las cuestiones que el rey somete a discusión es que quizá la Compañía de Jesús puede ser el único recurso que no le obedezca o que se le pueda revelar porque no le juró respeto y obediencia al rey. Sí. No está en el patronato real, está en la obediencia al Papa. Entonces el rey razona y dice, políticamente estos me pueden desplazar, córrelos. Es que no hay un juramento, todos no hay los territorios. No hay nada que lo tuviera amarrado con el rey, ¿no? Pero sí con el Papa. Y los reyes y los papas no siempre se han llevado bien, ¿no? Ha habido momentos en donde se han llevado mal, claro. Esa puede ser la razón. ¿Y aquí entonces quieren a San Ignacio de Loyola? Por supuesto, es nuestro tercer patrono, porque ya habíamos dicho la Virgen, 1557, San Juan, cuando se descubre la mina, y Ignacio de Loyola, pues a partir de ese 1616. Es que Guanajuato enamora con sus calles angostas, subes, bajas. Sí. El colorido de las casas, ¿no? Sí. Bueno, tiene muchas cosas. Mira las casas, las puertas pequeñitas, chaparritas, balcones grandes, balcones pequeños, distintos materiales, mucha cantera de diferentes colores. La ciudad de Guanajuato, decíamos, no tiene un espacio para sembrar, en donde producir sus alimentos. Todo tiene que llegar de fuera. Sí. Entonces los mineros ganan muy bien. Ganan muy bien, hay dinero y evidentemente no tienen en esa época en donde conservar alimentos ni nada y hay que comprar casi todos los días la comida, pero tampoco lo van a despilfarrar, entonces vienen a este lugar en donde se establecía un mercado donde se vendía y donde se compraba barato. Esta plaza se llama El Baratillo. ¿Por qué era lo barato? Porque era el mercado barato. Mucho tiempo después se colocó esta fuente. Esta fuente es del año de 1852, es un monumento, digamos, que estuvo en la Plaza Mayor, en donde está el Monumento a la Paz, en donde brotó por primera vez agua conducida subterráneamente para que la gente acudiera a tomar agua de ahí. ¿Pudiera llevar a sus casas? Claro, con el tiempo se trasladó, se puso aquí y ahora popularmente la conocemos obviamente como la Fuente del Baratillo. Vaya, pues en un lugar con mucha historia, imagínense aquí cuántas cosas se compraron y se vendieron, ¿no? Pues esta parte también enamora y me encanta ver cómo hay callejoncito acá y otro acá y el del que salimos. Y es que te conectaba a varios lugares, ¿verdad? Claro, sin duda. Y luego quizá algunos de las personas de tu auditorio, a lo mejor alguien con un poquito de edad podrá recordar si ha visto la película Bugambilia, cómo por aquí pasa, ¿no? A la película, escenas de la película, o si vio El Analfabeto con Cantinflas, también lo va a ver en la Plaza del Baratillo. Sí. Es decir, son espacios para el desarrollo del cine. O los más jóvenes, la película El Estudiante, o yo no sé, ¿no? Son sets típicos para las películas. Sí. O El Santo contra las momias, que peleó aquí en esta calle justo contra las momias. Justo aquí peleaba el santo Aquí contra las momias, momias. ahí donde van estos vehículos. En esta zona, sí. Sí, gracias. Sí, es que esta la descuidan mucho. Ajá. Y se vuelve un De todo. muladar para los borrachos. Sí, lo Luego, aprovechan. como es tanto turismo, no es fácil atenderlo porque No, es que es muchísima no hay gente. espacios en donde construir, ¿no? Es que los túneles son parte de Guanajuato, al igual que sus callejones. Ahí estamos ya. Vamos por acá, mira. Bueno, esta es una parte de la calle subterránea Miguel Hidalgo. No es otra cosa más que el río Guanajuato, que sirvió para dotar de agua a las haciendas de beneficio desde que comenzó la minería en esta ciudad, en esta población, y que con el tiempo lo fuimos agotando. Sí. Lo fuimos agotando. El río quedó prácticamente abandonado hasta que en la década de los 60 del siglo XX se decidió intervenirlo, se decidió desasolvar, sacar todo el lodo, toda la basura que se había concentrado aquí, se decidió hacer una excavación un poco más profunda para conducir el río, o sea que el río corre por abajo. Ah, ¿aquí estamos sobre un río? Estamos sobre el río, quizás se escucha algo, ¿no? Sí, ¿es el río? Es el río corre por abajo. Pero en 1964, como no teníamos calles,
decidió habilitarse para la circulación de vehículos, por eso es que vemos que pasan coches. Y entonces esta es la famosísima calle subterránea Miguel Hidalgo, un monumento, una calle única en una ciudad única. Es una ciudad viva, con muchos problemas como todas las ciudades, pero se trabaja todos los días. El gobierno local trabaja con mucho esfuerzo para tratar de ofrecer lo mejor a los visitantes, por supuesto lo mejor a los habitantes, y para tratar de mantener esta gran joya colonial, porque estas son construcciones de la época colonial. Estamos en un río que evidentemente ahí está, es el río Guanajuato, una calle que se puso al servicio de la sociedad en 1964, una destreza de la ingeniería, de la arquitectura. Tú puedes ver estos paisajes, es increíble, ¿no? Sí, y aparte lo hicieron tanto para vehículos como para la gente que camina aquí. Bueno, en parte sí podemos caminar en este tramo por aquí. Prácticamente en otros espacios solamente serán pequeñas banquetas, pero la calle tiene casi las mismas dimensiones de ancho y de alto, ¿no? Porque es un río que fue embovedado para aprovechar urbanamente el territorio, porque no hay mucho espacio en Guanajuato, es una cañada. Entonces, si tienes posibilidad de aprovechar un metro, 2 metros, 100 metros, hay que aprovecharlos y construir encima del río incluso, ¿no? Sí. ¿Qué importa que el río corra por abajo? Entonces, es que era aprovechar cada espacio, cada aquí no se rincón, desperdiciaba cada nada. espacio. Exacto. Y es que, bueno, hace rato lo comentábamos, Guanajuato es un lugar donde tiene muchísima plata. Imagínense a través de los años todo lo que ya han sacado y se siguen sacando y aún tiene mucha plata. Sí. Entonces por eso es que aquí había muchas haciendas. Muchas haciendas de beneficio, mucho dinero para construir cualquier cosa, tanto como para embovedar el río y dejarlo como lo estamos viendo, ¿no? Exacto. Bueno, ahí aquí es donde se da cuenta uno cuánto dinero hubo y había en este lugar. Claro, mira, aquí vemos algunas bóvedas, pero vemos también esta otra que es un poco más baja, ¿no? Sí. Esto es un puente. Esto es un puente que permitía comunicar a la ciudad de aquel lado con este lado, porque entonces la ciudad estaba separada en fragmentos por el paso del río, por el cauce del río. Sí. Entonces, para comunicarla, fue necesario primero hacer puentes, que originalmente eran de madera, y luego empezaron a construirse de mampostería, es decir, de piedra y de cal y de canto, y se empezó a hacer un diseño de la ciudad. Luego, cuando se añaden estas otras bóvedas, pues ahora pareciera que la ciudad está construida sobre un mismo plano, pero no hay que perder de vista que habíamos dicho que aparte de este nivel hay un Guanajuato enterrado. O sea, si nosotros caminamos hacia este lado, lo vamos a notar. Aquí tenemos la placa que nos dice, estamos en el puente de San Diego de Alcántara, reedificado en el año de 1761. Ah, reedificado. Reedificado. Es decir, ya existía, se volvió a construir porque probablemente presentaba alguna falla. Pero ¿qué pasa? Hoy, así como pasan aquí los vehículos, arriba pasan los camiones. O sea, la ciudad funciona en los dos sentidos. Sí, ¿no? Qué bien lo Muy padre. aprovecharon, que es lo que decíamos. Y se han construido estos accesos. Nosotros vamos a caminar por aquí. ¿Ya salimos? Y sorpresivamente vamos a ver a dónde vamos a salir. Ah, caray. No, yo fácil me pierdo. Que es nada más y nada menos que justo en donde comenzamos. Pero obvio, ya pasó el tiempo, ya no hay luz de día, ya es la noche. Pero aquí fue donde iniciamos la grabación. ¿Qué hicimos esto? Hicimos un recorrido de vuelta, sí. Y hemos llegado donde empezamos el video. ¡Guau! Entonces imagínate todo lo que hay por conocer. Todo lo que hay, si seguimos caminando hacia distintos rumbos, hay mucho que contar. Así que yo creo que pues tienen que hacer otro programa próximamente. Como 10 más. No, pues de verdad, mucho que mostrar, presumir. Yo siempre digo, a México lo debemos de presumir porque cada rincón que hay en cada estado es para sacarlo al mundo y decir, esto es México. Claro, Esta es la belleza claro. que tenemos. Es el tesoro que nos pertenece, el tesoro que tenemos que cuidar, porque Sí. además lo tenemos que legar
a las siguientes generaciones. Así es. Señor cronista, mil gracias por este recorrido, conociendo más de Guanajuato. Pues, y nos bienvenidos queda más. a Guanajuato, esta es su casa y espero que vengan más seguido para platicar más. Solamente platicamos un pedazo, ya platicaremos en las partes altas, como por ejemplo el Pípila allá arriba, o en fin, Que aquí lo vemos en derechito. otras zonas de la ciudad. Ya estaremos Sí. en otros lugares para poder continuar con estas interesantes historias que tiene que contarnos Guanajuato. No, pues de verdad es maravilloso. Yo les decía, quienes ya han venido, lo han disfrutado. Quienes no vengan, disfrútenlo, vívanlo, porque esto es Guanajuato. Que vengan a Guanajuato. Pues amigos, yo invito a que me dejen sus comentarios, nos platiquen, ya saben que yo los leo todos. Les invito para que nos den su like, apóyennos para que llegue a más personas este video. Y desde aquí agradecemos, señor cronista, muchas gracias. Un gusto, un placer Nos estar en su despedimos casa. de este video, pero seguiremos en próximos, Seguro ¿verdad? que sí. Gracias, nos vemos en el próximo video.